FM 89.1, Radio Universidad. Para saber cómo se está viviendo en Chile, estamos en comunicación con Julio Sánchez. Él forma parte de Chilevisión y es conductor de Radio Bio Bio también allí en Chile. Julio, buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá 9 de la mañana, entiendo que ya una hora más, ¿no? Claro, son las 10 acá. 10:15. Perfecto. Bueno, sí, la cosa está bastante compleja, por lo menos en Chile, entendiendo que si bien en comparación, por ejemplo, ustedes nombraron recién a Brasil, que tiene cifras disparadas, ¿no? Entendiendo también la diferencia de la cantidad de población. Acá la situación, solo para actualizar el último dato que entregaban ahí, son 55.000 los casos activos, ¿no? Acá se ha hecho una diferenciación entre asintomáticos y casos que han presentado síntomas. Cerca de 100.000, como lo decían ustedes, contagiados y lamentablemente 1.000 fallecidos, 1.054 para ser específico. En materia de... Ha habido altos problemas acá y me imagino que se traduce también en lo que ha pasado en el resto del continente. Sí. Acá el presidente Piñera ha hablado de la crisis sanitaria, muchachos, y también de la crisis social. Entendiendo que la crisis social se da por la baja de la economía, el desempleo que llegó a niveles históricos durante esta semana, casi un 10%. Y eso ha generado también una serie de manifestaciones que, entendiendo, ¿no? Una manifestación por el hambre, cosa que durante este periodo nadie pensaba, ¿no? Y bueno, es una realidad que vive gran parte de la población también y que las autoridades parece que no la habían visibilizado. Uno que está en terreno todos los días, por supuesto que lo ve. Y en materia de cuarentena, muchachos, yo desconozco cómo está ocurriendo en detalle en Argentina, pero acá, si bien por lo menos en la región metropolitana hay designado cuarentena, ¿no? Sí. Uno ve, yo ahora voy conduciendo el camino al canal y estoy como en una ciudad normal. La verdad es que no hay mucha fiscalización, o por lo menos no se percibe, y además tampoco hay una especie de responsabilidad cívica, llamarlo de alguna forma, para poder hacerse cargo también de las normas sanitarias que tiene desde la autoridad central, que además, dicho sea de paso, sumando un nuevo problema, ha sido muy, muy criticada también por una serie de desaciertos en materias comunicacionales más que en medidas que se han tomado. La situación es compleja. Cada día se va anunciando por lo menos sobre la tasa de 50 fallecidos y eso hace, por supuesto, preocuparse. Acá el gobierno apostó en un principio a hacer enteras paulatinas, ¿no? O sea, digamos, escalonadas. Sí. Atendiendo también de que iba a haber una especie de responsabilidad de la gente para quedarse en sus casas, pero lo que no divisaban o lo que no visualizaron es que efectivamente muchos quedaron sin trabajo y la opción es salir a las calles para poder vender, tener algo de dinero y poder comer. El hambre hoy es la otra pandemia que afecta también a la pandemia, ¿no? Y es un poco la realidad que se está viviendo acá. Y en Valparaíso, por ejemplo, el día viernes tuve la oportunidad de ir para allá, que es una de las ciudades más importantes también de nuestro país, donde está el Congreso Nacional, que está a unos 1:40 aproximadamente de Santiago. La situación ahí es totalmente peor, ahí no hay cuarentena todavía, y yo precisamente fui a grabar un reportaje de cómo estaba Valparaíso en este contexto, que es una de las ciudades más golpeadas también por el coronavirus, y la verdad es que es aún más dramática, muchachos. Allá la aglomeración de gente se da en cada avenida principal, porque hay mucho comercio ambulante, entendiendo que el comercio formal ha tenido que cerrar por normas sanitarias, ¿no? Muchos han tenido que salir a la calle a vender y eso genera aglomeración y una situación mucho peor. Es el escenario, por lo menos, que se ve en nuestro país con una situación que esperemos, y también ocurra también en todo el continente, no se siga agrandando, ¿no? Porque la cantidad de fallecidos se lamenta cada día. Sí, Julio, quería comentarte cómo es aquí en Argentina. Nosotros desde mediados de marzo se dispuso un aislamiento social preventivo obligatorio, es el nombre que se le dio a la cuarentena, en donde solo se permitió salir a trabajar al 10% de la población y todos los demás nos quedamos en casa. Solo se permitía salir para hacer las compras de subsistencia. Esto luego se fue flexibilizando de alguna manera, se fueron permitiendo distintos rubros y en distintas etapas, distintas fases.
estando hoy lo que es Buenos Aires y el conurbano de Buenos Aires, la zona más densamente poblada del país, se mantiene todavía con una cuarentena del 50%, por poner un valor, y muchas otras provincias ya han vuelto a más del 70% de actividades habilitadas. Pero vos nos señalás que en Chile esto no se dispuso así, no hubo un aislamiento en todo el país, sino que es por regiones, y nos señalabas que Valparaíso no tuvo cuarentena directamente. No, de hecho, es el alcalde Jorge Scarp, que es el alcalde de Valparaíso, ha solicitado reiteradamente que se pueda determinar la cuarentena en ese lugar, entendiendo que las cifras han ido aumentando y que genera una proyección bastante compleja en esa ciudad emblemática en nuestro país, patrimonio de la humanidad, y además, como les decía yo, la sede del Congreso Nacional, que por lo demás está funcionando vía red, vía internet, ¿no? Por Zoom y estas plataformas. No está funcionando de manera presencial, y que es bastante lógico. Pero yo vivo en Santiago, tuve que ir a graficar un poco la realidad de Valparaíso, y la sensación que queda, muchachos, es que evidentemente es una ciudad que no parece estar en pandemia, y que por lo demás la otra pandemia, que es la pandemia socioeconómica, ha obligado a la gente a salir a la calle a poner un impuesto de venta de comercio ambulante que genera aglomeraciones en la calle, que es precisamente lo que no se busca. Entonces, claro, es muy probable, creo yo, esto no ha sido todavía ratificado ni nada, pero es muy probable que dentro de los próximos días se pueda anunciar una cuarentena en Valparaíso. Sí hay otros lugares como Osorno, que está en el sur de Chile, que ya han vuelto una especie de nueva normalidad, entre comillas, que fue un concepto que anunció o que puso el gobierno durante un par de semanas atrás, de volver a esta nueva normalidad, entendiendo que incluso querían en un principio hacer que los niños volvieran a clase a fines de abril. Claro. Era un despropósito, entendiendo que tampoco proyectaban que las cifras iban a aumentar, porque el gobierno lo que había apostado, muchachos, era también hacer estas cuarentenas escalonadas, sectoriales, digamos, siempre pensando en que la gente iba a cumplir el aislamiento, ¿no? Y eso por lo pronto no se ha visto, y menos acá en la región metropolitana, en Santiago, el Gran Santiago, que seríamos el Gran Buenos Aires, donde sí está en cuarentena la mayoría de las comunas, pero una cosa de salir, no se ve mucha fiscalización, y bueno, también la necesidad uno entiende, ¿no? De la gente que no tiene para comer, tiene que salir a las calles a buscar el dinero para poder comer. Entonces hay una situación, se han generado planes también, créditos, se han otorgado ayudas sociales para poder hacer frente a ese problema, pero parece que no es suficiente, ¿no? Y eso también ha generado ahí un problema bien complejo. Claro. Julio, quería consultarte sobre el sistema de salud de Chile. Aquí en Argentina los infectados, lo anunció hace un ratito el Ministerio de Salud, el 35% están siendo atendidos en hospitales públicos. La noticia que nos llegó desde Chile es que de alguna manera estaban aplicando un triage, eligiendo a quién brindarle la asistencia, lo que es terapia intensiva, a quién brindarle el respirador, porque había escasez de respiradores. ¿Esto es tan así? ¿Cómo responde el sistema de salud chileno? No es tan así, pero el gran miedo del gobierno es llegar a ese escenario. Afortunadamente hay, de acuerdo a las cifras oficiales, por supuesto, no tengo el detalle, el número específico, pero sí hay una cantidad importante de respiradores, y de hecho han ido adquiriendo constantemente más respiradores. Eso es una buena noticia. Sí. Hay abastecimiento, digamos, entre comillas, de respiradores. Todavía no llegamos al dilema que en algún momento, y esperemos que no lleguemos al dilema de la última cama, que se llama también, ¿no? Decidir quién vive y quién no. Todavía no llegamos a eso, tampoco estamos tan cerca de eso, afortunadamente, de acuerdo a la intervención de las cifras oficiales, pero es una preocupación y un escenario al que hay que ponerse también. Afortunadamente hay capacidad para poder enfrentar, les pido disculpas que no tengo el detalle, acá lo tenía por acá, pero se me perdió precisamente el detalle de cuántos respiradores disponibles hay, pero efectivamente es una realidad que todavía no se llega. Eso es una buena noticia, entre comillas, dentro de todo lo malo que ha ocurrido, pero sí efectivamente hay una preocupación, porque como se va desarrollando esta proyección de contagios, entendiendo además que no hay una especie de conciencia de la misma gente también para poder enfrentar este coronavirus. El día antes de ayer, muchachos, en 2 regiones distintas fiestas clandestinas, claro, que fueron desbaratadas por carabineros, por la policía,
y uno dice, bueno, ya, ¿cómo se entiende que exista gente que no pueda aguantarse un par de meses de ir a una fiesta? ¿O es que no le toma el peso, o es que sencillamente desconoce todos los efectos que produce este virus? A mí me ha tocado estar dentro de las salas de cuidados intensivos, dentro de donde están las personas contagiadas con COVID, y hablar sobre todo, me imagino ustedes también ahí, con gente que está en el día a día trabajando con los pacientes, y la sensación de ellos mismos, los trabajadores de la salud, es que efectivamente esto se puede ir de las manos, o ya se está yendo de las manos en algunas partes, en cualquier momento. Y en Chile no estamos lejos de eso, y yo creo que estamos bastante cerca. Y cuando no hay colaboración de parte de la ciudadanía, y tampoco hay ciertos desaciertos del propio gobierno, ahí se genera un problema. Afortunadamente, respondiendo a lo que tenemos mención, no hemos llegado al dilema ni de la última cama, ni de decidir quién vive o quién no. Dice que sí ha habido denuncias de algunas familiares de pacientes que se ha llegado a esa situación. Lo que sí, en algunos centros hospitalarios de la región metropolitana, del Gran Santiago, hay un colapso que es evidente. Eso es gráfico, de hecho a mí me ha tocado vivirlo, verlo, donde las ambulancias llegan con pacientes, ya sea con COVID u otra afectación, y tienen que esperar afuera de los hospitales por horas las ambulancias, porque no hay camas para poder recibirlos en ese hospital. Claro. Entonces hay colapsos focalizados que han generado esta preocupación, y evidentemente que es un tema donde hay que atacar. Entonces ahí el problema donde se gesta todo este asunto que esperemos y pueda resolverse pronto, entendiendo las dificultades que se están viviendo con este virus. Julio, muchas gracias por esta comunicación. Como última pregunta, te quería señalar el humor. ¿Cómo está el habitante de Santiago, de Valparaíso, el chileno? ¿Cómo está viviendo esta situación? Nosotros tuvimos una marcha el sábado pasado, que si bien eran 500 personas, ¿no? Es poca en relación a la proporción. Salió en todos los medios gente quejándose de la cuarentena y queriendo volver a la normalidad cuando es algo imposible. ¿Cómo es el humor en sí en Chile en relación a la pandemia? No, mira, han habido manifestaciones bastante importantes y que han generado amplio debate. Hay unas comunas populares que se le llama en Chile, donde la situación socioeconómica es un poco más baja, bastante baja en algunas, preocupantemente baja, y han habido manifestaciones por el hambre. Cuesta pensar que en el 2020 uno iba a vivir o ver manifestaciones por el hambre, ¿no? Situación que en un país que se jacta de estar en vías de desarrollo, de estar haciendo las cosas bien, se dan estas realidades, y es un paso para las autoridades, que incluso hubo un ministro de Salud que en un momento en un canal de televisión dijo que desconocía que existía esta realidad, digamos. Y bueno, después tuvo que salir a explicar que sí, efectivamente lo sabían, y que hubo una malinterpretación de sus dichos, porque sus palabras generó amplia polémica de cómo una autoridad desconoce una realidad que está a 5 kilómetros del Palacio de la Moneda, ¿no? O 10 kilómetros del Palacio de la Moneda. Ha habido manifestaciones, el ánimo, la verdad es que no es bueno en ninguna parte del mundo, me imagino, por lo menos dentro de esta parte del continente, y Chile no está ausente de eso. Ha habido manifestaciones no por la cuarentena en sí, a diferencia de ellos, estoy viendo algo en lo que ocurría en el Gran Buenos Aires. Sí. No porque quieran volver a las calles, eso nadie está discutiendo eso, todo el mundo entiende que es importante mantener el aislamiento, por más que muchos no lo cumplan, pero no existe manifestación por eso. Claro. No existe protestas por querer volver a la normalidad. Las protestas son principalmente por la falta de ayuda y por la crisis económica que ha generado esta pandemia, y eso es donde está concentrado en distintas partes, distintos focos, distintas comunas, y que hoy también ha considerado la atención de la autoridad, que ha repartido 2,5 millones de cajas de alimentos para poder tener una especie de canasta básica, y otras medidas también de ayuda social, de bonos, digamos, pero parece que claramente es insuficiente, entendiendo que han enfrentado o han conocido las autoridades otro problema que todos los que estamos en la calle lo sabemos, que es el hacinamiento. Hay muchas comunidades que viven 9 personas en una pieza, entonces, en sectores populares, ¿no? Principalmente sectores que tienen alta afluencia migratoria, gente que quedó sin trabajo, que vino a empezar una vida nueva acá en Chile, se quedó sin trabajo y tuvo que arreglársela como sea para vivir en comunidad y comunidad, entre comillas, ¿no? Entendiendo el hacinamiento. Eso es un poco el diagnóstico que hay respecto a la situación en Chile, manifestaciones principalmente por el hambre y por el hacinamiento, que poco ayuda en esta pandemia.
Julio, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, estamos atravesando un momento muy difícil, muy triste, muy complejo, histórico también para todas las naciones que estamos en esta pandemia, así que bueno, agradecemos tu testimonio, saber cómo están en Chile, en el país trasandino. Esperemos que la próxima comunicación sea mejor, ¿no? Sea dejando de lado algo tan grave, tan triste como una enfermedad, como una pandemia. Ojalá que así sea. Les mando un abrazo y fuerza para allá también a los amigos argentinos. Tengo muchos amigos ahí que los quiero mucho en Buenos Aires. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos entonces con Julio Sánchez de Chilevisión y conductor de Radio Bio Bio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.